Entonces, ahora sí, estaba diciendo que tenéis todos y todas la cámara desactivada y que no sé si se me escucha. Entonces, no sé si alguien puede escribir por ahí por el chat. Aquí veo en Instagram saludos desde México. ¿Qué tal, Lola? Ivette, ¿se me escucha? Se escucha perfecto. Vale, fenomenal. Muchísimas gracias. Leonel, gracias. Gracias. Hola, Hola, hola. ¿Qué tal? Un se saludo. escucha y se ve perfecto. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, es que estaba hablando y efectivamente tenía el micrófono desactivado, entonces... ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Inés. Hola, Alexi, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, aquellas personas que estáis en Instagram no llegáis a escuchar el audio de los compañeros que están por Zoom, pero bueno, vamos a dedicar un espacio a que pueda yo principalmente hablar sobre el tema, ¿no?, en cuestión de la sesión de hoy, que es mindfulness y perspectiva de género, y luego evidentemente podemos abrir, ¿no?, los micrófonos y compartir experiencias, y ya ahí pues puedo abrir el audio, ¿no?, también para que la gente que esté en Instagram pueda poder escucharlo o yo poder ir parafraseando un poquito. ¿Vale? Entonces, bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos una vez más en este webinar sobre mindfulness y perspectiva de género. Es un tema que, bueno, decidimos, ¿no?, en el instituto poder ofrecer un webinar porque probablemente no haya apenas, ¿no?, demasiado, o sea, hay y muchísimo, ¿no?, evidentemente, pero bueno, bajo como este título, ¿no?, y como el mindfulness nos puede ayudar a conocer estos condicionamientos, ¿no?, sociales y también a adentrar en nuestra propia biología, pensábamos que no había tanto y que hoy evidentemente estamos en un mundo en el que hablar de género y de cuestiones étnicas y, en fin, etcétera, pues evidentemente ha sido, ¿no?, desde hace varios años algo fundamental. Entonces, bueno, decidimos que este webinar lo podía dar yo porque aparte de ser psicóloga, como ya muchas personas conocéis, ¿no?, sabéis de mí, y de ser maestra en psicología clínica y de la salud, hice una investigación acerca de maternidades en poblaciones indígenas del sureste mexicano, donde evidentemente pues, tuve que acercarme a los estudios de género, feminismos y algunas otras cosas más, que evidentemente me sacaron completamente del lugar en el que yo estaba o conocía, ¿no?, en todos los sentidos, ¿no? Y se sumó que en este interín, ¿no?, en este tiempo, tuve la oportunidad también de hacer un par de formaciones como Tula, que son las que, me imagino que ya muchos lo sabréis, que son las que hacen el acompañamiento durante el embarazo, parto y posparto, y claro, que evidentemente me acercó también a otras partes mías, ¿no?, y de las mujeres y de los hombres, ¿no?, distintas y desconocidas. Y bueno, en fin, a este puzzle se fueron sumando algunas otras piezas más, como el ser madre también de pronto me abrió a una dimensión que yo desconocía, ¿no?, de mí misma, y que pude aunar con lo que ya había estudiado y con lo que encuentro en consulta, más evidentemente toda la formación en mindfulness, ¿no?, y en prácticas meditativas o contemplativas. Y bueno, pues es un poquito de todo esto, ¿no?, lo que pues vengo a compartir junto con vosotros y vosotras. Así que bueno, esto solamente para decir que para mí es importante estar aquí, ¿no?, evidentemente, y pues honrando el aprendizaje que hay en nuestros cuerpos, en los libros, ¿no?, en todas las prácticas que nos acercan a nosotras mismas, a nosotros mismos, ¿vale? Entiendo que evidentemente también este webinar lo estarán escuchando algunos hombres, ¿no?, o en la grabación posterior, y es importante que yo, al menos para mí, cada quien evidentemente
entiende su trabajo desde un lugar diferente, ¿no? Pero para mí, cuando yo hablo de perspectiva de género, cuando hablo de patriarcado, o de heteropatriarcado, o de mirada falocéntrica, en fin, todas estas palabrejas que se usan, ¿no?, para hacer referencia a una división sociocultural entre los hombres y las mujeres, que no estoy en ningún momento señalando que esto es una especie de lucha entre hombres y mujeres, ¿no?, donde hay una especie como de nada, ¿no? Porque cuando yo hablo de todo esto que acabo de decir, patriarcado y todas esas palabrejas, me estoy refiriendo a un sistema de códigos, ¿no?, y signos culturales que compartimos por igual hombres y mujeres, ¿vale? Entonces, esto no es algo que solamente interesa a las mujeres necesariamente, porque esto no es un mensaje dirigido exclusivamente a las mujeres, por supuesto que no, ¿no? Aunque yo evidentemente, como muchas otras mujeres, ¿no?, pues compartimos algunas particularidades en torno a nuestra posición que hace que haya un poquito más de afinidad, si acaso, ¿no?, cuando hablo acerca de experiencias, ¿vale? Pero bueno, ya sabemos que el entramado social es súper complejo, ¿no?, y que no podemos dividir este mundo únicamente a dos equipos, ¿no?, como si de un partido de fútbol se tratara. Eso es una muy, no sé si mala interpretación o lectura, pero un poco, ¿no?, sesgada. Y eso es lo maravilloso, y ya me estoy yendo así por las ramas, ¿no? Pero eso es lo maravilloso también de este acercamiento, ¿no? El poder ver que hay mucho más constantemente acerca de ser hombre, acerca de ser mujer, acerca de tener unos genitales u otros, ¿no?, acerca de tener unas hormonas u otras, acerca de las posiciones que nos han enseñado, ¿no? Hay muchísimo más, hay muchísimo más, muchísimo más. Y que las identificaciones nos sirven para transitar un momento, ¿no?, pero nunca para quedarnos ahí, ¿vale? Bueno, eso evidentemente es mi punto de vista. Yo lo que voy a compartir aquí, perdón, no es algo que deba ser introyectado así, tal cual, ¿no? Cada quien desde su lugar tomará lo que sirva, si hay algo de todo esto que pueda servir, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues íbamos a hacer una práctica meditativa al principio. Tal vez no sea necesario hacer como una práctica muy larga. No estamos en nuestro estudio, en nuestro centro de trabajo, entonces no tengo aquí como mi reloj y algunas cosas que suelo utilizar para trabajar. En algún momento decidiré terminar, ¿vale? Espero no estar muy fuera de tiempo y podemos hacer ahí alguna práctica. Ahora, por lo pronto, simplemente podemos, sabiendo que estamos varias personas conectadas de diferentes lugares, de diferentes redes, de diferentes ubicaciones y geolocalizaciones, lo que sea, podemos tal vez invitarnos a cerrar los ojos, donde sea que estemos, y tomar algunas respiraciones profundas. Para poder ubicarnos en este momento. No hay nada que hacer, ni nada que controlar, ningún lugar hacia donde ir. Basta con quedarse aquí. Basta con estar aquí. Sabiendo que somos diferentes personas de distintas partes del mundo, las que estamos aquí en este momento. Abriéndonos a nuestra experiencia, a la información que venga de fuera hacia adentro y de dentro hacia afuera.
pues aquí estamos, seguimos estando. Voy a compartiros pantalla a quienes podáis verme desde Facebook y desde Zoom. Y bueno, los que estáis en Instagram, pues nada, simplemente podéis seguir escuchando, ¿no? Lo que digo que es algo parecido a lo que están en diapositivas, teniendo en cuenta que yo siempre voy a, como a, no en mi bola, ¿no? Pero bueno, me cuesta ser como muy ordenada, ¿no? No es una particularidad de Inés. Vale, pues muy bien. Antes he hablado un poquito de mí. Aquí vemos otra vez una descripción mía sobre mi experiencia. No hay mucho más que decir, ¿no? Y bueno, al principio, ¿no? Estaba comentando como por qué para mí esto es importante, ¿no? Como por qué, o más bien cómo yo me he ido acercando, ¿no? Por todos estos derroteros, ¿no? que han sido como varios, ¿no? Varios caminos. Pero además, ¿no? Ya cuando nos acercamos al mindfulness, vemos que tanto los principales fundadores, ¿no? del mindfulness, este mindfulness más occidental, de la Universidad de Massachusetts, ¿no? Y posteriormente con el traslado, ¿no? de John Kabat-Zinn y todo su equipo a la Universidad de Brown, y cómo todo esto evidentemente se ha propagado, ¿no? por todo Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y por el resto del mundo también, ¿no? Pero en un origen, ¿no? El mindfulness, así como pongo en la diapositiva, así como las fuentes, ¿no? de las que bebe el mindfulness, las tradiciones espirituales y místicas de donde bebe el mindfulness, han sido principalmente construidas por hombres, ¿vale? Obviamente hombres muy particulares, ¿no? No el hombre, no el estereotipo, ¿no? de hombre blanco, unos hombres con una profunda introspección y con un profundo camino interno, ¿no? Pero dentro de un sistema, ¿no? Aunque entraron y salieron, evidentemente, ¿no? Pero bueno, dentro de un sistema, sobre todo en el mindfulness, ¿no? Sería hablar como de otro tema bastante diferente, ¿no? Pero en el mindfulness, dentro de un sistema médico, positivista, ¿no? Dentro de una institución académica, ¿no? Principalmente constituida por hombres, ¿no? Entonces, bueno, si bien no hay nada malo en esto, por supuestísimo que no, pero desde el punto de partida encontramos como que a priori falta algo, ¿no? Luego, evidentemente, se han sumado al mindfulness muchísimas investigadoras, ¿no? Y muchísimas autoras que han aportado una gran información al mindfulness, pero la han aportado desde el mismo lugar del que ya se estaba aportando, donde ya se venía aportando. Nunca trayendo la importancia o la diferencia o las diferencias que existen en la experiencia de ser hombre o de ser mujer o de ser, evidentemente, toda esa gama, ¿no? Intersexual, ¿no? que encontramos en estas dos supuestas polaridades. Bueno, en fin, ¿vale? Y evidentemente, perdón, a mi entender, ¿no? y también a algunas otras autoras, ¿no? que se han ido sumando y agregando como sus trabajos de una forma pues un poco como más invisibilizada, ¿no? Ha dejado fuera muchísima información, ¿no? que es absolutamente beneficiosa, ¿no? para los hombres y para las mujeres, porque evidentemente dentro de la masculinidad, ¿no? Instagram ya se perdió, no pasa nada. Dentro de la masculinidad encontramos un
también un montón de experiencias, ¿no? Entonces, bueno, esto para mí era como un punto muy importante de poder como entender, ¿no? Que en la génesis del mindfulness no ha habido un reconocimiento explícito a estas diferencias biológicas y culturales de las que vamos a estar hablando ahora, ¿no? Evidentemente, como en pinceladas, ¿no? Porque habría que profundizar muchísimo más, ¿no? Y el mindfulness, ¿no? Un trabajo profundo en mindfulness que tenga en cuenta esta perspectiva de género y estas diferencias biológicas, donde parece que sí, parece que no las hay, o son culturales, o resulta que son sociales, o no son biológicas, son naturales, o que no se sabe bien el qué, ¿no? Porque también hay una enorme simplificación de estas lecturas, ¿no? Decía, ¿no?, que el mindfulness nos puede ayudar, ¿no?, a reconocer esas diferencias o simplemente esas particularidades que cada cuerpo, encontrando notables diferencias, ¿no?, entre los cuerpos masculinos y los cuerpos femeninos, existen. Esto, insisto, evidentemente desde una mirada igualitaria, ¿no? El cuerpo de la mujer hormonalmente es muchísimo más complejo que el cuerpo del hombre, pero esto no la hace a la mujer ni muchísimo menos encontrarse en un plano ni superior, ni inferior, ni más a la izquierda, ni más a la derecha, ¿no? Es un cuerpo o unos cuerpos, en toda la gama, ¿no?, de los cuerpos femeninos que encontramos, donde hormonalmente encontramos una mayor complejidad. Y esto nos ofrece una exquisita y riquísima posibilidad de profundizar en toda esa complejidad. Mi experiencia es que las mujeres, cuando son madres, de pronto, ¿no?, después del embarazo, de toda esta complejidad hormonal, se hace sumamente evidente, aunque tendemos a simplificarlo, estoy hormonal. No, a ver, hormonales estamos siempre, ¿no? Querrás decir que tienes algunas hormonas, ¿no?, como más, hay una mayor producción de algunas hormonas, ¿no? Y estas hormonas traen un significado en tu vida, ¿sí? No es una tontería de tu cuerpo, una chalaura a la naturaleza, ¿no?, una locura. Entonces, decía, ¿no?, que yo he visto que muchas mujeres de pronto se dan cuenta de la magnitud de este poder hormonal, de este poder corporal, ¿no?, de este poder biológico, ¿sí?, a partir de la experiencia del embarazo en adelante. De ahí, ¿no?, como un despertar absoluto, ¿no?, de estas hormonas donde se hacen como súper evidentes, ¿no?, y ni se digan el parto, ¿no?, y evidentemente durante todo el posparto, ¿no?, donde todo se le estaba muy arriba, ¡guau!, cae, ¿no?, y de pronto suben otras hormonas, ¿y esto qué es?, ¿no? Que estas hormonas traen un significado para una, ¿no?, o para unas. Y evidentemente mucho aprendizaje del trabajo de cada una. Entonces, bueno, cuando, en fin, estoy como medio, como dije al principio, seguramente termine mezclando absolutamente con toda la información, ¿no? Pero el mindfulness, entendiendo el mindfulness como esa conciencia, como esa atención, esa plena atención, ¿no?, sostenida, abierta, deliberada y sin juzgar, amable al momento presente, nos puede ayudar a comprender cada célula de nuestro cuerpo. Y sí, hay diferencias entre los cuerpos masculinos y los cuerpos femeninos. Y hay muchas diferencias entre los cuerpos femeninos y los cuerpos masculinos, ¿vale? Sin olvidar, evidentemente, todos aquellos cuerpos, ¿no?, que están entre o junto con lo masculino y lo femenino, ¿vale? Bueno, y revisando así un poco las diapositivas, ¿no?, para que no me deje nada, ¿no? Creo que lo he dicho todo, ¿vale? Entonces continúo. Ahora bien, ante este panorama, ¿no?, que presento aquí, como, wow, pues sí es cierto, ¿no? ¿Por qué?
¿por qué no me he dado cuenta yo de esto antes? O sí me he dado cuenta, pero ¿por qué no lo he atendido como a mí me habría gustado atenderlo? ¿Qué pasa? ¿No? Que de pronto tiene que llegar un embarazo, ¿no? A sacudirme, o tiene que llegar un maestro o una maestra, o una pareja, o un hombre que de pronto se pega y dice, pero ¿qué está pasando en mi vida? ¿No? ¿Por qué tengo que vivir la masculinidad así? ¿No? Muchas mujeres que, insisto, ¿no? Bueno, pues que evidentemente ante este panorama, ¿no? Como de la naturaleza, de la biología humana y del autodescubrimiento y del autoconocimiento, se han ido como consolidando una serie de estructuras de significado, ¿vale? La cultura que se han tratado de acomodar estos significados en función de ciertos intereses, ¿vale? Esto suena así como un poco conspiratorio, evidentemente no hay ninguna intención de este tipo, ¿no? Pero, bueno, se han significado estas diferencias a partir de ciertos intereses, ¿vale? Intereses capitalistas, que es como prácticamente llevamos, ¿no? Viviendo toda nuestra historia. Cuando en el fondo encontramos que el capitalismo lo han sostenido a las mujeres, ¿no? Alimentando a los hombres que eran la fuerza de producción, ¿no? Entonces, pero no entiendo. No entiendo cómo en este mundo capitalista se deja a las mujeres de lado como inútiles, ¿no? Como si no sirvieran de nada, cuando realmente han sido quienes han sostenido todo esto, para bien o para mal, ¿no? En fin, obviamente un sinfín de invisibilizaciones de cara a la labor, ¿sí? A la aportación de las mujeres en la historia de cualquier sociedad. Porque esto no solamente sucede en la sociedad occidental, donde sea que la ubiquemos, también sucede en las orientales, ¿vale? En todas. Entonces, bueno, estaba diciendo que ha habido una serie como de significaciones culturales que se han encargado como de acomodar, ¿vale? Todas estas piezas de cara a las experiencias biológicas, ¿no? Entonces, hay algunas como diferencias muy notables que han servido para posicionar lo masculino, los hombres, ¿sí? Por encima de las mujeres, ¿no? ¿Y a qué me refiero? ¿Cómo ha sido todo esto? A raíz, ¿no? O debido o dado que la mujer es quien se embaraza, ¿no? Quien gesta una vida dentro, con todo lo misterioso, oscuro, tenebroso y temible que puede generar esto, porque evidentemente el significado puede ser, ¿no? Y obviamente hoy no, ¿sí? Pero al punto en que la religión lo ha tenido que explicar, ¿no? Pues, de cómo este milagro, ¿no? Pues puede ser como muy desconcertante, ¿no? Y decía que a raíz de que las mujeres son las que gestan, las que procrean y las que menstruan y las que lactan, ¿no? Alimentan, se les ha ido etiquetando una serie de etiquetas, a la redundancia, ¿no? De estereotipos, de roles, ¿vale? En torno a esas condiciones como vulnerables, ¿no? Como débiles, como sensibles, ¿no? Como, no sé, dependientes, como por supuesto cuidadoras, ¿no? Porque son las que alimentan a los niños, y si alimentan a los niños pueden alimentar, la familia entera puede cuidar de todos, ancianos, discapacitados, hombres, otros niños, etc., ¿no? Y un largo etcétera. ¿Sí? Y claro, vemos que este panorama que se presentaba en un principio como algo muy normal, muy sensato, muy natural, nunca mejor dicho, empieza como a resultar francamente incómodo y desagradable.
y vemos, ¿no?, cómo la historia, ¿sí?, de la humanidad, de los hombres y las mujeres, sobre todo, bueno, no, en las últimas décadas, por decir algo, ¿vale?, siglos, evidentemente, ha habido una fuerte sumisión, ¿no?, y dominación, sería la palabra, más que sumisión, dominación, por parte de lo masculino hacia lo femenino, o por parte de los hombres hacia las mujeres. Evidentemente hay muchísimas mujeres que se han rebelado frente a esto, muchísimas, ¿no? A lo largo de la historia lo vemos, ¿no? Hay muchísimos hombres que evidentemente tampoco han reproducido al pie de la letra, ¿no?, toda esta serie de significados. Pero lo grave de todo esto es que estos significados se han interiorizado y yo significo mi regla, mi menstruación, como un momento de mucha vulnerabilidad. Seguramente lo sea, ¿no? Pero en esta vulnerabilidad me siento débil. Y en lugar de decir, ¿qué puedo hacer con esta debilidad? ¿Qué está pasando? ¿No? Empiezo a reproducir un patrón de débil, dependiente y cualquier otra cosa que yo he interiorizado, que yo he naturalizado, que he hecho natural, que lo he hecho biológico, ¿no?, algo que es cultural, ¿sí?, y lo reproduzco. Evidentemente emitiendo el mensaje de que efectivamente hay, ¿no?, eso como negativo o patológico en torno al cuerpo de la mujer. Obviamente los hombres no han quedado exentos, ¿no?, de todo esto y han tenido que pagar un precio muy alto también por esta masculinidad estereotipada que, si bien nacen con ella, también tienen que hacer muchas cosas para poder alcanzarla, ¿no? Y vemos todo el esfuerzo de los hombres de siempre, ¿no?, ambicionar más poder, más dominación, más control, más control, más control. Una sociedad en la que está absolutamente orquestada para que esto suceda de esta manera. ¿Sí? Perdiendo, evidentemente, toda la complejidad que también tienen sus cuerpos, ¿no?, y perdiendo y simplificando a una sola cosa, tiene que ver como con la fuerza física, pues toda la masculinidad. Ya sabemos también, por supuestísimo, que la masculinidad y la feminidad se encuentran tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Todo aquello que encontremos también a mitad de camino, ¿vale? No es solamente la feminidad o las mujeres las que, ¿no?, tienen esto, pero bueno, la feminidad y la masculinidad ya son como, tal vez están como en otro plano, un poco más lingüístico, más simbólico, más interpretativo, ¿no?, más arquetípico, por así decirlo, frente a este plano más biológico, ¿vale? No sé si hay aquí alguna cosa en el chat. Vale, se escucha bien, fenomenal. Voy a ver cómo voy. ¿Me vais a perdonar un momentito? No puedo ver. ¡Ay, qué estoy haciendo! ¡Ah! ¡Uy, va! Acabo de dejar de compartir la pantalla. Bien. Quería asegurarme también cómo iba de tiempo, pero voy a volver a compartir, porque no sé. Ups. Bueno, me vais a... Bueno, cerrar las diapositivas. Entonces, me vais a dar un segundito para que yo pueda volver a abrirlas. Una disculpa, un segundo. Pero podemos hacer una pequeña pausa, ¿sí? Y quien quiera comentar algo, podemos abriros, o podéis abrir el micrófono y hacer un comentario en relación a qué estáis entendiendo, ¿no?, o qué estáis recibiendo de esto que estoy compartiendo en este momento con vosotros y con vosotras. Mientras yo busco aquí en un momento.
Inés, te Sí, habla Leonel Carvajal de Chile. hola Leonel. Mira, por lo que acabo de entender de que tú estás exponiendo respecto a al sexo, género y cultura, entonces son los significados culturales, las significaciones culturales de lo que es el género, lo que permite en esta cultura, digamos, en la sociedad actual, la mayor dominación por esta masculinidad también desde el significado cultural de la dominación, ¿cierto? Así es, sí. Dijiste género en un momento, pero es sexo. Es A sexo, partir de sí, las sí. diferencias sexuales, ¿no? Ujú. Es que hay toda una construcción sociocultural, ¿vale? Donde eh, se sitúa lo masculino como, bueno, lo poderoso, lo objetivo, lo racional, lo cultural, lo científico, el sol, el día, lo diurno, la ciencia, lo político. Eso me sirve. Supongo que todo esto te sonará familiar, lo que estoy diciendo. Y es que realmente es el mundo en el que vivimos, donde todo eso prevalece por encima de aquello que se ha considerado como más femenino. Las mujeres también estamos expuestas, ¿no?, a esta serie de valores, ¿no? Y evidentemente intentamos, bueno, estamos inmiscuidas en todo esto, ¿no?, sabiendo que lo que prevalece y prima es la ciencia positivista, ¿no? Los políticos son los que tienen la última palabra, etc. Esto es el patriarcado. Esto es Sí, gracias, me hace mucho sentido. gracias a ti, Leonel. Ujú. Entonces, y ¿no?, voy a continuar porque aquí está parte de esas como diferenciaciones, ¿no?, que se han hecho en torno al hombre y a la mujer. Y ahí, como veis en esa diapositiva, ¿no?, que creo que ya si se vuelven a ver, dejé el espacio femenino en blanco por no darme demasiado la tarea de ponerme como a buscar el opuesto, ¿no? Y también como una forma de honrar lo que dice Simone de Beauvoir, ¿no? Donde dice que el hombre es objeto, ¿no? No, perdón, el hombre es sujeto y la mujer es objeto, ¿no? Y que el hombre es el primer sexo, ¿no? Y la mujer es el segundo. Es como todo lo que no puede ser el hombre es la mujer. Entonces, ahí veis conocimiento, civilización, objetividad, neutralidad, cultura, verdad. Y todos estos ejemplos que le puse a Leonel serían los opuestos en lo femenino, ¿no? Evidentemente, desde una mirada muy despectiva hacia el cuerpo femenino. Por supuesto que las mujeres son vulnerables, como decía al principio, ¿no? O hay un cuerpo que puede ser en algunos momentos un poco más vulnerable, ¿no? A lo mejor en momentos de menstruación, en momentos de alumbramiento, o en momentos, ¿no?, donde sí, pero esto no es negativo en la mente, es la cultura lo que lo hace negativo. La cultura lo que dice, eso es negativo. Blanco y en botella, ¿no? ¿Sí? Ser fuerte es positivo. O casualidad que la fortaleza es lo masculino, ¿no? Y esto no es un complot, insisto, del hombre hacia la mujer ni de la mujer a los hombres, nada, es una significación cultural que, bueno, que tiene que ver pues, con un mundo industrializado, capitalista, militarizado y muchísimas otras cosas más, ¿no? Y bueno, siguiendo un poco como en esta división, ¿no?, lo masculino y lo femenino, en lo neutro, pues, ¿qué correspondería? O sea, el hombre es como imparcial y la mujer es como parcial, ¿no? Por ejemplo, sería como también otra dicotomía que podríamos encontrar, ¿no? Otro estereotipo que podríamos encontrar.
Y esto lo podemos, que evidentemente también es una invitación del mindfulness con esta perspectiva de género, de los estudios de género, lo podemos, la invitación, por supuesto, es observarlo. Fuera, ¿no? Nuestro campo social, nuestra vida, y dentro. Dentro de nosotros mismos, de nosotras mismas. En cualquier reunión familiar, ¿no? Puedo poner millones de ejemplos, ¿no? Como las mujeres son las que se van a la cocina, las que conversan entre ellas, y conversan además de cierto tipo de temas, ¿no? No de todos los temas. Mientras que los hombres se quedan, ¿no? En la mesa, a lo mejor tomándose una copa, ya eso depende de cómo en cada casa, lo que cada casa haga, ¿no? Y hablando también de otros temas, ¿sí? Y encontramos también diferencias educativas, ¿sí? En estos temas. Bueno, la cultura nos ha arrollado, nos ha enseñado, nuestras mamás nos han enseñado lo que significa ser mujer y han hablado con nosotras de ciertos temas. Hija, ¿quién te gusta? ¿Qué chico te gusta? Bueno, bla, 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 ¿no? Nos han amorillado también a identificarnos mucho más con lo subjetivo, con lo emocional, ¿no? ¿Vale? Que con lo masculino. ¿Veis cómo lo cultural y lo biológico, ¿no? Es como una especie de cadena de ADN, ¿no? Que está todo el tiempo juntándose, dividiéndose, juntándose, separándose, ¿no? Y que es difícil poder encontrar una clara división. Y este es el camino del mindfulness, que nos puede ayudar, ¿no? ¿Por qué no hablo de estos temas y solamente hablo de estos, como hombres y mujeres? ¿Por qué en mi fase lútea, después de la ovulación, tengo rabia y creo que es testosterona? No es testosterona, es progesterona. Está fenomenal, sirve para poner límites. ¿Qué de malo en eso? Ah, la cultura te dice, es malo, eso no es femenino. Eso es testosterona, eso es masculino, ¿eh? Y claro, las mujeres también tienen testosterona, ¿no? Entonces, nadie es culpable de lo que pasa y todos al mismo tiempo lo somos. No son culpables de nuestras madres, no son culpables de nuestros padres, pero también somos responsables, son responsables, ¿no? Y esto lo puedo, insisto, llevar a la significación también del cuerpo de la mujer, como la vagina, un lugar oscuro, húmedo, cerrado, la cueva misteriosa, ¿no? Las mismas mujeres sienten miedo de explorar su propia vagina, en cambio el pene queda tan expuesto, ¿no? No tiene ese temor de ser visto. Y bueno, son como pequeños detalles que van configurando la relación que yo tengo con mi cuerpo a partir de esta división biológica y cultural. Que ¡pam!, se pone por encima y significa, ¿no?, todo esto. Lo vemos evidentemente en el sistema médico. No hay nada más que ir al médico, a ginecología o dar a luz en un hospital, ¿no?, donde el cuerpo de la mujer es objetivizado, ¿sí?, y es considerado como todos sus fluidos, ¿no?, que son como muchísimo más evidentes que los que hay en el cuerpo del hombre, como algo que huele mal, como algo sucio, como algo vergonzoso. ¿Cómo voy a conocerme si no es también a partir de mi propio olfato conmigo misma, conmigo mismo? ¿Acaso vuestro olor no dice cómo estáis? Los olores del cuerpo son todos los olores del cuerpo. No el que me gusta aquí del perfume, Calvin Klein. Este sí. Son todos. Sí, pero sí, a mí me han dicho que las zonas genitales, hombres y mujeres, ¿no?,
son sucias, que deben esconderse, sobre todo en las mujeres, ¿no? Sabéis que la genitalidad es vivida de forma muy diferente entre los hombres y las mujeres, y la sexualidad también. Pues el cuerpo es tomado, ¿no? Por todos estos significados y por toda esta cultura, ¿no? por esta cultura. Y pues bueno, nos vamos alejando y alejando, vivimos simplemente alejados y alejadas de nuestra propia experiencia más íntima y profunda. Y cuando yo me siento, practico mindfulness o practico cualquier disciplina contemplativa o meditativa, puedo empezar a recorrer y puedo empezar a entender. ¿Sí? Desde lo más íntimo de cada hormona, cada célula, ¿no? Hasta lo más complejo, como pueden ser los pensamientos, ideas al respecto. Y acercándome a eso, yendo hacia eso, yendo siempre en esta decisión que hacemos de ir hacia eso, sin condiciones, las condiciones son, sí, pero esto no, esto no, sí, pero mientras haya esto otro, ¿no? De saltar y de entregarse al descubrimiento que podemos ir acercándonos y conociéndonos. Mientras haya condiciones no va a haber conocimiento, o va a ser un conocimiento muy parcial, sesgado, rígido, controlador, neurótico, que todos lo somos y que todas lo somos, ¿no? Evidentemente, ¿no? Esto no hay nadie que ya esté, bueno, podemos pensar así, ¿no? Un poco más del otro lado, pero siempre estamos, ¿no? Tambaleándonos. ¿Sí? Y bueno, esto era como alguna de las ideas más importantes que yo creo que desde aquí, ¿no? Con lo mucho o poco que he compartido, obviamente podríamos hablar de las distintas olas del feminismo, ¿no? O de lo que sea, ¿no? Pero que tal vez no es necesario, es importante conocerlo, claro, si a ti te interesa, ¿no? Como mujer, podemos hablar de las orientaciones sexuales o los intereses sexoafectivos, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso, ¿no? Sucede a partir de todo esto que estoy diciendo. Entonces, son pinceladas, ¿no? Creo que sencillas, pero que nos pueden acercar para empezar o para continuar, con un trabajo que integre nuestra sexualidad, ¿sí? Nuestras diferencias, nuestra biología, nuestro cuerpo natural, ¿sí? También para entender lo cultural y para entendernos. Y desde ahí va a haber una fuerza mucho mayor a la falsa masculinidad hercúlea esta, ¿no? Y a la falsa feminidad también, ¿no? Pero todo esto, ¿no? Que os comento, no sé si alguien quiera decir algo, quiera compartir algo. Estoy muy callado.
muy calladas. Inés, nuevamente yo, Leonel. Sí, sí, sí. Es interesante cómo planteas, ¿cierto?, el mindfulness desde sus inicios como una aportación gradual y progresiva, entiendo yo, a entendernos como hombres y mujeres en igualdad, en equidad, ¿cierto? Creo que desde allí sería novedoso también poder ir transitando no solo en los contextos clínicos, yo soy psicólogo también clínico, sino que también en los contextos educativos, a propósito de lo que tú hablabas, de cómo se van arraigando estas significaciones culturales a propósito del sexo del individuo, ¿cierto? A propósito de la conveniencia, a propósito de esta dominación por sobre lo que significa lo femenino. Quizás desde allí el aporte sería incluso mucho más significativo, pensando en la actualidad, en la cultura actual en que estamos viviendo. Sí, muchísimas gracias, Leonel. Es súper importante esta misma división en las escuelas, ¿no? Eh, hasta aproximadamente los 7 años, entre los 0 y los 7 años aproximadamente, eh, no hay una diferenciación hormonal entre el cuerpo del hombre y de la mujer, ¿sí? Sin embargo, la cantidad, ¿no?, de ideas que le metemos a los niños y a las niñas desde que nacen, hacen que a los 7 años, por poner bueno, un alto, por así decirlo, no sé, por poner un corte, hacen que a los 7 años tengan clarísimo cómo deben de comportarse, como niños o como niñas, siendo niños o siendo niñas. Lo tienen clarísimo. O sea, ya están hechos pedazos, por así decirlo, ¿no? Cuando empieza realmente esa diferenciación, que es real, ¿sí? Pero ya hay todo un condicionamiento, ¿no? Que, pues, que, en fin, que arrolla, ¿no?, lo biológico. Y al interior de las aulas vemos que los profesores, no se, algunos no se han dado como mucha cuenta de esto, o sí o no, no se sabe bien el qué, ¿no? Y cuando un niño, por ejemplo, es buen estudiante, bueno, es un genio. ¿Por qué? Porque se entiende que los niños son rebeldes, son revoltosos, sudan y juegan al fútbol y rompen todo. Entonces, claro, cuando hay un chaval que es buen estudiante, es la pera limonera, ¿sí? O se sabe la tarea, o sabe... Las maestras y los maestros recuerdan mejor el nombre de los varones, ¿sí? Porque les llaman más la Sí, atención, porque tienen que fijarse más en ellos, perdón, porque no estudian o porque dejan de estudiar. Las mujeres, sin embargo, se entiende que tienen que portarse bien y que tienen que estudiar. Entonces ya puedes tener a 10 niñas que son muy buenas estudiantes, que si hay un buen varón que es buen estudiante, va a impulsar a las 10 niñas, ¿no? O que, sin embargo, no si hay una buena estudiante y un buen estudiante, no se celebra por igual. Porque se entiende que las niñas son mejores estudiantes. ¿Por qué? Son más inteligentes. No, obviamente. Digo, habrá inteligente, habrá inteligencia, pero vamos, eso no tiene que ver con el sexo. Y ni se diga ya cómo ocupan los espacios al interior de las escuelas, ¿no? Los chavales, los niños juegan en espacios abiertos, hemos visto, ¿no?, cuando hacía como esa división que ponía algunos ejemplos, ¿sí? Los niños pasan muchísimo más tiempo jugando al fútbol, ocupando todo el polideportivo, a balonazo puro, a cañonazo puro, y sabéis de quién pueda, quién pueda, y está fenomenal, están empezándoselo pipa, y las chicas están en el corte baño, conversando entre ellas, o en los pasillos, o en la clase. ¿Por qué? También es que hemos nacido que nos gustan los baños, limpiarlos.
No siempre es así, evidentemente. Hay colegios que han creado, ¿no? Formas muy diferentes de relacionarse el niño, la niña, etc., ¿no? Pero yo estudié en un colegio así. Y no fue hace mucho tiempo. Por mi juventud podéis daros cuenta de que no. ¿No? En un colegio de España, en un pueblo de España, ¿no? Y era así, tal cual lo estoy diciendo. ¿Sí? No ha cambiado la cultura tanto en 30 y tantos años. No ha cambiado. No ha cambiado así como, wow, un salto cuántico. Entonces, gracias por lo que comentas, porque evidentemente hay muchísimo trabajo que hacer ahí también. Sí, Inés, me hace mucho sentido, muchas gracias. Creo que, claro, el trabajar este aspecto en los colegios me refiero a trabajar en los currículos educativos de cada establecimiento educacional. A propósito de los profesores, los maestros, como bien dices tú, yo soy chileno, también tengo 32 años actualmente y no hace mucho salí del colegio, del liceo, y efectivamente los espacios de los colegios, de los establecimientos educacionales, están hechos para varones. ¿Qué pasa con las niñas? Sí. Sí, es un tema ahí a conversar y reflexionar. Sí, y lo mismo pasa con la medicina, gracias, lo mismo pasa con la medicina, todos los medicamentos se prueban en cuerpos de los hombres porque hormonalmente son un poco más estables y más sencillos, como dije, ¿no? Que el cuerpo de las mujeres, y luego hay una gran parte de estos mismos medicamentos que toman las mujeres, ¿no? Y que generan un montón de efectos secundarios que tienen que retirarse del mercado, que vuelven a probarlos con hombres, y bueno, esto está... se está denunciando mucho, incluso de los mismos y los mejores hospitales, farmacéuticas, universidades, ¿no? De cómo nos enseñan a reconocer enfermedades en función de la manifestación de estas enfermedades en los cuerpos masculinos. Como por ejemplo un paro cardíaco. Entonces sabemos que hay un adormecimiento del brazo. Esto sucede en los cuerpos de los varones. En el cuerpo de las mujeres no tiene nada que ver. Y son más las mujeres las que sufren un paro cardíaco después de la menopausia. Que en total son más en toda la vida que los hombres, que generalmente lo suelen sufrir cuando son más jóvenes, ¿no? Y uno pensaría que no es así, ¿no? Entonces, la medicina está dirigida en gran parte, ¿no? Expuesta desde un cuerpo masculino, ¿no? Que ha obviado también estas diferencias. Y además un cuerpo masculino muy simplificado porque tampoco es todo el cuerpo masculino. Bueno. Pues vamos a ir cerrando este webinar. No sé si alguien quiera como compartir algo más. Generalmente los hacemos como de 1 hora. Dejo un par de minutitos. También voy a aprovechar el final para hablaros de los próximos diplomados que tenemos en Mindfulness, muy brevemente. También como animaros a que cada quien pueda tomar el Mindfulness con quien sea o consigo mismo o de cualquier lugar como una forma de adentrarse en este mundo, ¿no? En su propia masculinidad, en su propia feminidad, en su propio cuerpo, ¿no? En todos estos condicionamientos. ¿Vale? Y bueno, mientras alguien se abre o no se abre el micrófono, comentaros que tenemos, bueno, sé que hay aquí caras conocidas, aunque estéis todos con las cámaras desactivadas, ¿no? Pero que hay personas que están en alguno de los diplomados, que tenemos 2 diplomados en Mindfulness, uno Mindfulness y Psicoterapia, que empieza el 21 de agosto, dentro de ya muy poquito, que está dirigido únicamente a psicólogos y psiquiatras y psicoterapeutas, profesionales habilitados para el ejercicio de la psicoterapia, donde vemos cómo intervenir en clínica en función del mindfulness, a partir del mindfulness y de protocolos de intervención basados en mindfulness. Y tenemos otro diplomado en mindfulness y promoción de la salud, que está dirigido a profesionales que deseen formarse como instructores en mindfulness para
facilitar programas de mindfulness, ¿no? Todo esto evidentemente siempre desde una práctica comprometida con uno mismo, ¿sí? Porque es el único lugar a donde hay que llegar para luego poder hacer algo. ¿Vale? Y además también tenemos un MBSR por ahí, que es el programa de Jon Kabat-Zinn, que también está próximo a iniciar. En fin, ojalá que la semilla del mindfulness, quien ya la haya cultivado, la pueda seguir cultivando y regando, y quien esté interesado que se acerque, ¿no? a esta semilla, ¿no? Que no es de uno, que es de todos. ¿Vale? Ha sido un placer poder estar aquí, una sesión más con vosotros, con nosotras. Muchas gracias por tomar vuestro tiempo, por acercaros a escuchar lo que sea que cada quien haya recibido, y espero que pueda traer muchos beneficios y frutos en vosotros mismos y en las personas que están cerca de vosotros y de vosotras. Muchísimas gracias, y si alguien quiere hacer alguna preguntita al final, lo que sea, yo me voy a quedar aquí un par de minutitos más para poder escucharlos si fuera necesario. Un abrazo y hasta la próxima.